Los pasos resonaban suavemente en la gran sala de cine mientras todos entraban, aún con los ecos de la última proyección en sus mentes. Las conversaciones eran intensas, como si intentaran asimilar lo que habían presenciado. ¿Puedes creerlo? Tanjiro, la muerte blanca, murmuró uno, aún sintiendo el escalofrío de la imagen de sus ojos fríos y su filo imparable. Jamás imaginé verlo de esa manera, otro respondió, con una mezcla de respeto y temor. Algunos guardaban silencio, incapaces de procesar lo que habían visto. La tensión aún flotaba en el aire, y aunque la sala era la misma de siempre, se sentía diferente. Entonces, mi voz los trajo de vuelta a la realidad. Está bien, tomen asiento. Ahora verán a otro Tanjiro. Las miradas se cruzaron entre ellos, incertidumbre y curiosidad brillando en sus ojos. ¿Qué clase de destino le esperaba a este Tanjiro? ¿Sería tan aterrador como el anterior? Las luces comenzaron a atenuarse, la pantalla cobró vida, y con ello, otro mundo estaba a punto de desplegarse ante ellos. Y con esa declaración, ¡ya me han rechazado 100 veces! Por favor, Dios, dame algo de suerte en el amor. Tranquilo, muchachos, ya no reces. Todo el mundo tiene su alma gemela y qué bien por ti, ya que tienes 100 y tienes para escoger, Supongo que es un alivio, aunque si mientes voy a quemar este sitio. Ya se empieza una nueva vida, mi preparatorio alentado por las palabras que dice Dios. Tarde o temprano aparecerá ante mí mi futuro novio, que parece que ya me topé con dos. Los cazadores en la sala se quedaron en silencio, asimilando la impactante revelación. 100 almas gemelas. Exclamó Inosuke, saltando de su asiento con los ojos muy abiertos. Eso es ridículo. Yo apenas tengo tiempo para mí mismo, imagina lidiar con 100 personas más. No lo entiendo, murmuró Zenitsu, temblando. Primero lo rechazaban y ahora, ¿tiene a 100 chicas enamoradas de él? ¿Qué clase de suerte injusta es esta? Uzui rió con diversión, cruzando los brazos. Ja, ja, ja. Ese es mi muchacho. Si va a hacer algo, que lo haga con estilo y grandeza. Sanemi chasqueó la lengua y miró la pantalla con desconfianza. Algo aquí no cuadra, nadie pasa de ser rechazado a tener 100 almas gemelas así como así. Obanai, en silencio, observaba con una mirada afilada, preguntándose qué destino aguardaba a Tanjiro con semejante giro inesperado. ¿Ya la hice sufrir? Me ofrece meterte el tobillo para apoyarme en ti. Vaya que si me caigo. Tú deja de molestarlo. ¿Pero qué está pasando? ¿Acaso estoy soñando? Me presento, soy Ayo Renta, no es un placer. Sí, yo soy Renta. Están hablando a la vez. Dicen que si das un trébol de 4 hojas llamará quien te declare. Y ya lo buscaron toda la tarde. Se están esforzando tanto, les daré unas bebidas. Gracias, aunque no crees que estoy agradecida. Si es mucho para ti, tomar un sorbo pequeño, mandas un beso en directo. Un beso en directo. Ayokun, sé que estamos desconocidos, pero ¿te gustaría salir conmigo? Te me adelantaste, aunque tú tranquilo. No es como que me guste si quieres salir contigo. No, eso no es lo que... Uzui sonrió con arrogancia, cruzándose de brazos. Ja. Eso sí que es un estilo extravagante de vivir. 100 almas gemelas, Tanjiro, tienes mi respeto. Eso es una locura, murmuró Obanai, observando la pantalla con incredulidad. No sé si envidiarlo o temer por su vida. Mitsuri, con las mejillas encendidas, juntó las manos con emoción. Es tan romántico. Imaginen todas esas conexiones especiales. Debe ser el destino. Sanemi resopló, rodando los ojos. Eso no cambia el hecho de que el mocoso siempre tiene suerte. Ah, pero qué suerte. Zenitsu seguía sacudiendo a Inosuke, quien ya estaba harto. Cállate, pajarito amarillo, o te rompo la cara. Gruñó Inosuke, apartándolo de un manotazo. Mientras tanto, la pantalla seguía mostrando la nueva vida de Tanjiro, completamente diferente a lo que conocían. Quería decir, a mí también me gustas, ¿te gustaría salir? Así que ¿a quién de las dos vas a elegir? Después de 2 patrones me voy a decidir. Vaya, ya encontré una gemela Dios, pero quisieron aquellos que tuvieron 2. Normalmente solo tienen una, eso fue un error. Mala mía por ese día estar viendo televisión. Más debes salir con toda alma gemela que te encuentres. Si una queda soltera solo le espera la muerte. Es una desgracia, pero debes de ser fuerte. Bueno, eso es todo, buena suerte. Duele mucho que tras declararte te rechacen. Después de todo eso lo sé bien. Sé que la respuesta que les voy a dar no es la más exacta, pero saldrán conmigo a la vez. Serán las chicas más felices del mundo. Juro que yo no voy a defraudarles, y aunque dan 98 restantes. Zenitsu. ¿Qué? Eso es una locura. ¿Cómo puede ser un error de Dios?
Tanjiro tiene que sacrificarse por ellas o morirán. No es justo. Uzui, cruzado de brazos, con el ceño fruncido. TSK, vaya situación extravagante. Ni siquiera un dios debería jugar con el destino de esa forma. Sanemi, apretando los puños con rabia. Así que si Tanjiro rechaza a alguna, ella simplemente desaparece. Eso es una condena disfrazada de bendición. Obanai, con voz fría, observando atentamente la pantalla. Eso significa que no tiene elección real. Está atrapado. Inosuke, gritando furioso. ¿Entonces qué? Tanjiro no es el tipo de persona que dejaría morir a nadie. Pero tampoco puede vivir con una carga así. En la pantalla, Tanjiro mira sus propias manos temblorosas, su rostro lleno de angustia. La responsabilidad pesa sobre él como una montaña. No puede salvarlas a todas, pero tampoco puede dejarlas morir. Tanjiro, en voz baja, pero con determinación. No importa lo que pase, encontraré una manera de protegerlas a todas. El grupo en la sala queda en silencio. Reflexionan sobre lo que acaban de ver. El peso de la decisión de Tanjiro los golpea con fuerza. ¡Ay, esto sí que será interesante! Eres tú el único para mí, aunque te deba de compartir, soy feliz estando junto a ti. Por favor ya no siga, no creo que me va a dar algo. No sé si fue Dios o algo así el que hizo que te conozca aquí. Ahora sé que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo solo a ti. Resumamos las cosas, que si no es muy difícil. Yo voy primer beso, incluso un apocalipsis. Ya sí, yo podía seguir con la historia, pero ¿qué tal si mejor dejamos que hable las novias? Contigo siento unos sentimientos, un campo de flores que regeneras contento. Defensiva veo es la emoción del momento. Amor se demuestra mejor siendo cuerpo a cuerpo. No es como que quiera hablar de ti ni de que te amo ni que me gustan tus cejas. Zenitsu, desmayándose con la nariz sangrando. Esto es demasiado. Tanjiro, qué suerte tienes. Yo también quiero un destino así. Uzui, riendo con satisfacción. Jaja, ese es mi muchacho. Siempre con un estilo llamativo incluso en el romance. Inosuke, mirando confundido. ¿Un beso de 3? ¿Eso es una nueva técnica de pelea? Sanemi, cruzado de brazos, frunciendo el ceño. TCH, este mocoso de repente se convirtió en un Don Juan. ¿Qué sigue? Mitsuri, sonriendo con picardía. Bueno, el contacto cuerpo a cuerpo es muy importante en una relación, ¿no creen? Nervioso. Mitsuri-san. No digas cosas tan atrevidas, Nezuko, inflando las mejillas, protegiendo a su hermano. Todos sienten un escalofrío de dulzura y emoción, mientras la pantalla sigue mostrando las declaraciones de amor hacia Tanjiro. Sí, contigo me relajo y siento mariposas, pero no es como que me gustes o algo idiota. Yo soy algo tímida y con babos, y nací en lleno de corazón, muy esforzarme por los dos, no por todos aquí. En este príncipe que me va a dar un final feliz. Ella y Nana, yo con Rentaro. Pues igual de 3 como 14 15 calmado. Todo suficiente, perfecto los resultados, aunque perderé mi tiempo encantada estando a tu lado. Sí, yo sé que Kusari, se nota el amor que tengo por Rentaro y por mis drogas. Sí, parece que mejor que una científica. Después de todo el amor también trata de química. No dejaré a mi hija con un mujeriego. Si no me incluyes su relación primero. Nos harás feliz, ¿no, Rentaro-chan? Al final el amor no se puede comprar. Bueno, así es como... Zenitsu, agarrándose la cabeza. 5 más. Esto no es justo. Tanjiro, te has convertido en el rey de los mujeriegos. Uzui, riendo a carcajadas. Jaja, esto sí que es llamativo. Este chico va a necesitar más casas para tanta descendencia. Inosuke, confundido. ¿De qué están hablando? ¿Qué es eso de descendencia? ¿Acaso va a crear un nuevo ejército? Sanemi, bufando, cruzado de brazos. TCH, esto ya es ridículo. Primero 100 almas gemelas, ahora esto, ¿qué clase de mundo absurdo es este? Muzan, mirando con desprecio desde la oscuridad. Los humanos son tan patéticos, pero debo admitir que este Tanjiro ha alcanzado algo que incluso yo no he logrado. Akaza, frunciendo el ceño. Tantas mujeres a su alrededor, y él sigue siendo un guerrero. Interesante. Toma, riendo divertido. Oh, qué maravilla. Un humano con un harén divino, ¿no sería mejor convertirlo en demonio? Sería aún más irresistible. Nezuko, inflando las mejillas, mirando a su hermano. Tanjiro. Ojo como un tomate, sin saber qué hacer. Dejen de decir cosas raras.
La sala se llena de risas, envidia y asombro, mientras todos procesan lo absurdo de la situación. Gustan las cosas, un tipo normal pero con novias hermosas. Yo juro que conmigo no van a estar tristes nunca. Se viene el estribillo cantado por todas juntas. Eres tú el único para mí, aunque te deba de compartir. Soy feliz estando junto a ti. ¿Acaso es así como se escucha el paraíso? No sé si fue Dios o algo así el que hizo que te conozca a ti. Ahora sé que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo solo a ti. Uzui, cruzándose de brazos con una sonrisa. Bueno, eso sí que fue llamativo. Tanjiro, no pensé que tuvieras ese talento oculto. Zenitsu, tirado en el suelo, deprimido. No es justo. ¿Por qué él? ¿Por qué no yo? Dios es cruel. Inosuke, confundido. No entiendo nada. Pero si Tanjiro es el líder de su manada, entonces tiene sentido que tenga muchas compañeras, ¿no? Sanemi, resoplando. TCH, humanos ridículos. Akaza, mirando al vacío. Si hubiera sabido que los humanos podían vivir así, tal vez, toma, riendo. Oh, qué entretenido. Realmente me estoy divirtiendo con esto. Muzan, cerrando los ojos. Una pérdida de tiempo, pero debo admitir que no esperaba este desenlace. La pantalla se apaga lentamente, dejando a todos sumidos en el silencio. Algunos ríen, otros están impactados, y otros simplemente no saben qué pensar. Fue exótico. Fin de cap.